Desde que me mudé a mi nuevo apartamento, las noches habían adquirido un nuevo ritual, una rutina secreta que solo yo conocía. El final siempre era el mismo. Yo, en la ventana de mi habitación, con una copa de vino tinto en la mano, y él en la terraza del edificio de al lado. Unas siluetas esbeltas contra el cielo estrellado de la ciudad, iluminada solo por la tenue luz que provenía del interior de su apartamento. Siempre a la misma hora, puntual, como si un reloj invisible marcara nuestro encuentro silencioso. Siempre sin camisa, luciendo un torso escultural que me hacía contener la respiración, con el sudor brillando en su piel bajo las luces lejanas, y siempre fingiendo que no me veía, que estaba absorto en sus pensamientos o en el horizonte nocturno. Pero yo lo sabía. En lo más profundo de mi alma lo sentía. Sentía su mirada atravesando el cristal que nos separaba, quemándome la piel incluso desde la distancia. Una brasa invisible que me consumía lentamente. Nuestras miradas nunca se cruzaron directamente por mucho tiempo. Era un juego de escondite, un flirteo silencioso que duraba horas. La tensión sexual entre nosotros era una red invisible pero fuerte que nos conectaba apartamento con apartamento, alma con alma. Intenté ocultarlo, fingir que simplemente admiraba la vista de la ciudad, que mi mirada no se desviaba inevitablemente hacia la terraza de al lado. Pero cada movimiento suyo era un imán. Cuando se estiraba, cuando se pasaba la mano por el pelo mojado, mi cuerpo reaccionaba con un escalofrío. Sentía vergüenza, esa sensación de haber sido pillada con las manos en la masa. Pero el deseo era más fuerte. Durante semanas jugamos a ignorar lo obvio, una peligrosa danza de negación y atracción que me robaba el sueño. Hasta esa noche. La noche en que el cielo se derrumbó en una violenta tormenta. Los truenos sacudieron mi apartamento y los relámpagos iluminaron la oscuridad. De repente, la luz de mi salón se apagó, sumiéndolo todo en una oscuridad repentina. Y justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de mí, oí que llamaban a la puerta. Un golpe suave, pero firme. Abrí, con el corazón latiéndome con fuerza. Y él estaba allí, de pie bajo la tenue luz de la tormenta, empapado por la lluvia, con el pelo oscuro pegado a la frente y la camisa blanca ceñida al cuerpo, dejando al descubierto los músculos que llevaba debajo. Una sonrisa peligrosa se dibujaba en sus labios, y sus ojos, oh, esos ojos, me devoraban con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Puedo entrar? Su voz era ronca y profunda, mezclándose con el sonido de la lluvia. No era una pregunta, sino una afirmación, una orden. Dudé un instante, pero su aroma, lluvia, piel y algo salvaje, me envolvió y me encontré asintiendo, abriendo la puerta de par en par a la tormenta que traía consigo. Entró, y la oscuridad de mi apartamento pareció intensificarse, pero no de forma aterradora, de forma emocionante. No encendió la linterna de su teléfono, simplemente me miró, y supe que lo que sucedería después sería todo lo que había imaginado y más. La puerta se cerró con un suave clic, sellando nuestro mundo. Dio un paso más cerca, luego otro. Sus ojos no se apartaron de los míos. La tensión sexual era tan densa que casi podía tocarla, sentir su peso en el aire. Se me secaron los labios y supe que no había vuelta atrás. Estábamos allí, vecinos por casualidad, a punto de convertirnos en algo mucho más. Pensé que tenías miedo, Murmuró, su voz como una caricia en mi oído incluso desde la distancia. Sus pasos eran lentos, pausados, cada uno un latido que reverberaba por todo mi cuerpo. No respondí, solo lo vi acercarse, con el cuerpo en llamas, la piel erizada. Cuando se detuvo justo frente a mí, la distancia era mínima. Podía sentir el calor de su cuerpo, la energía que irradiaba. Extendió la mano y no dudé en tomarla. Nuestros dedos se entrelazaron. Una sorpresa, una extraña familiaridad. me estabas mirando, ¿no? La pregunta era una afirmación, pronunciada con una sonrisa pícara que me hizo enrojecer en la oscuridad. Mi culpa se mezcló con el deseo. Separé los labios, pero no pude pronunciar las palabras. Me atrajo hacia sí, su mano firme en mi cintura, y el beso llegó. Sin previo aviso, sin preguntar. Un beso hambriento y urgente, que borró el mundo que nos rodeaba. Manos firmes, besos desenfrenados. Su boca contra mi mía,
explorando, exigiendo. Mis manos se enredaron en su cabello mojado, acercándolo más, deseando más de esta locura prohibida. Sus labios recorrieron mi cuello, encontrando el punto justo para arrancarme un gemido ronco. Sentí sus dedos ágiles desabrochar mi blusa, la tela cediendo. El aire fresco de la noche lluviosa contrastaba con el calor de su boca sobre mi piel, provocando escalofríos en mi columna. Me hizo arquear la espalda, una silenciosa invitación a más, mientras su lengua exploraba el valle entre mis pechos, trazando caminos de fuego. Mis manos se hundieron en su cabello, atrayéndolo hacia mí, sintiendo la urgencia en cada caricia, en cada beso. Sus manos recorrieron mis muslos, acercándome a su cuerpo firme, sus piernas entre las mías, prueba palpable de su intención de poseerme por completo. Me levantó sobre su regazo y mis piernas se envolvieron alrededor de su cintura por puro instinto, mientras me llevaba a la habitación, donde solo la luz de los relámpagos iluminaba la oscuridad. Me acostó en la cama, sin romper el beso, y se subió encima de mí. El peso de su cuerpo era una deliciosa presión. Yo también te observé, más de lo que crees. Susurró, con voz ronca entre besos, y cada palabra encendía una nueva llama en mi interior. La ropa cayó al suelo amontonada. Piel contra piel era puro fuego, una explosión de los sentidos. El contraste entre el frío de la lluvia de afuera y el calor que él despertaba en mí era casi insoportable. «Ahora eres mía», gruñó con la voz quebrada mientras se posicionaba encima de mí. Y cuando me penetró, el mundo explotó. El sonido de la lluvia y los truenos afuera se mezcló con mis gemidos y los de él, creando una sinfonía de placer prohibido. Los movimientos eran salvajes, pero a la vez conectados. Una danza que no sabía que ansiaba. Cada embestida era una declaración de posesión, de un deseo innegable que ya no podía contener. Me aferré a él, mis uñas clavándose en la espalda, gemidos escapando, incontrolables. Estaba prohibido, sí, pero nunca se había sentido tan bien, tan inevitable. Me mordí el labio inferior para no gritar su nombre, pero el placer era insoportable, desgarrador, me destrozaba. Se movió dentro de mí con una urgencia que me dejó sin aliento, sus caderas chocando contra las mías en un ritmo frenético hipnótico. Una danza salvaje. Mis manos arañaron su espalda, buscando liberar la tensión acumulada, la locura que nos poseía. Nuestros labios se encontraron en besos desesperados con cada embestida, y mis ojos se pusieron en blanco de placer en una entrega total. Fue un torbellino de sensaciones que me llevó lejos de la realidad, a un lugar donde solo él existía y la ruptura de todas las reglas, todos los tabúes. El clímax llegó como una ola, abrumadora, consumiéndome por completo, vaciándome. Grité su nombre, una súplica, una confesión en medio del éxtasis, y él explotó conmigo, dentro de mí, en un grito ahogado de satisfacción que reverberó en la habitación silenciosa, ahora testigo de nuestra transgresión. El silencio que siguió no fue de paz, sino de un denso y pesado al final cargado con el olor de nuestros cuerpos sudorosos y el vino derramado en la ráfaga de nuestro deseo. Me acosté sobre él, mi respiración jadeante se mezcló con la suya, nuestros cuerpos aún apretados, piel caliente contra piel, una conexión que sabía que era peligrosa, pero una que no quería soltar. Sus brazos se apretaron alrededor de mí, una posesividad que no esperaba, pero que me ató aún más fuertemente a ese momento prohibido, a esa realidad recién descubierta. ¿Vecinos por casualidad? Amantes por elección, murmuró, besándome el hombro. Sus labios trazaron un camino de fuego que encendió cada centímetro de mi piel. Sonreí, una sonrisa exhausta y cómplice, al sentir su corazón latir contra el mío. Parecía un sueño, un cuento de hadas pervertido, pero era real, demasiado real. Pero la sensación de fatalidad no me abandonó del todo. Al sentir el calor de su cuerpo y su aroma impregnándome, una punzada de ansiedad me recorrió. Escondía algo, podía presentirlo. Una sombra en sus ojos, un secreto que guardaba celosamente, algo que podía cambiarlo todo, que podía reventar nuestra burbuja de deseo en cualquier momento. Mi corazón se encogió. Vecinos, amantes, y ahora cómplices de un secreto que sentía que era más grande que nuestra atracción.
algo que podía destruir no solo lo que estábamos empezando a construir, sino también ¿quién soy yo? La tormenta de afuera se acalmaba, pero la tormenta en mi interior apenas comenzaba. Lo miré dormido y supe que estaba atrapada, no en una red, sino en un destino que ya tenía trazado mucho antes de que se apagara la luz de mi sala.